Qué bueno, Dios. Qué lindo es poder hablarle al Señor y manifestarle nuestras necesidades, ¿no? Eso es algo maravilloso que mucha gente desconoce y no valora, no aprecia, ¿verdad? Bueno, mi hermano, vamos a buscar en nuestras Biblias el segundo libro de Reyes. Vamos a meditar ahí unos minutos en la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Cuando lo encuentra, ustedes me avisa. Me avisa cuando lo encuentre. Entonces vamos a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del verso. Quiero ver cuál vamos a leer nada más. El verso 25. Vamos a leer nada más. Capítulo 17, verso 25 del libro de Reyes. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Dice así el libro, miren, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Lo leo de nuevo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús, y clamamos para que tu Espíritu Santo pueda estar sobre nosotros y que tu gloria pueda rodearnos en todo momento, que podamos de verdad sentir tu presencia en nosotros. Hemos alabado, hemos orado. Ahora vamos a meditar unos minutos en tu palabra y anhelamos que esta palabra sea de bendición para nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. La escritura que estamos leyendo, el capítulo que estamos leyendo, toca dos aspectos importantes. Uno es lo que menciona la porción esta, que hemos leído nada más un versículo, donde el rey de Asiria, que ha capturado, que ha tomado como cautivos al pueblo de Israel y lo saca de su país, lo saca de sus casas y se lo lleva. Entonces, él no quiere que la tierra quede sola, así es que Samaria tenía que tener habitantes. Él saca a todos los hebreos, se los lleva cautivos, pero es buena tierra. Entonces, él lleva de muchas naciones, de todas las naciones que había conquistado a Siria, lleva gente que viva ahí en Samaria. Entonces, este es un pueblo extraño, vamos a decir, que si bien habían oído hablar de Jehová, porque recuerde que Israel tenía una historia grande en cuanto a su relación con el Señor, ¿verdad? Ellos tenían una historia grande en cuanto a su relación con el Señor, y por lo tanto, pues estaban que lo conocían, aunque no era su Dios. Y la parte anterior del capítulo menciona por qué es que el rey de Asiria había tomado cautivos a los hijos de Israel. O sea, son dos áreas. Vamos a ver. Muchas veces nosotros somos tentados a hacer lo que hicieron los asirios, los que llegaron a habitar Samaria, y es dejarnos dominar, dejarnos llevar por las apariencias. Vivir de apariencias. ¿Ha oído usted eso decir de alguna gente? Este vive de apariencias. ¿Qué significa eso? Decir que alguien vive de apariencias. Significa que el estilo de vida que usted y yo conocemos de esa persona no es realmente lo que esa persona es. La camarita la siento. No, pues sí, o sea, no, eso, sí, cabrón.
Perdone que estamos aquí. Ahí está bien. Hoy sí. Es que me veía solo el cuello, ¿va? Gracias, hermano. Entonces, nosotros acostumbramos a tener muchas veces, aún los hijos de Dios, acostumbramos a veces a tener un estilo de vida que no realmente no es el nuestro. Es una tentación normal, natural. Hay mucha gente que aparenta que tiene unas cosas, pero realmente no tienen esas cosas. No tienen esas cosas. Es pura apariencia. De hecho, las imitaciones están de moda hoy, ¿verdad? Si eso no fuera cierto, dígame, si eso no fuera cierto, que nos gusta aparentar lo que no tenemos, pues no hubiese tantas imitaciones en este tiempo. Usted va a las tiendas y va a encontrar zapatos, ropa, cualquier clase de cosas que son imitaciones de los originales. Y entonces lo único que hacen es que le cambian una letra a la marca, el diseño de las letras de la marca original es igual, lo único que le cambian, por ejemplo, diríamos, va, zapatos Nice, pero la marca original es Nike. Y así, ¿verdad? Le ponen a las prendas de vestir, les ponen un nombre parecido al del original para no tener efectos legales que nos dañen. Y la gente lo compra porque se parece, porque es del mismo estilo y entonces quiere sentir, aunque no sea cierto, que anda luciendo esas marcas. Es apariencia, pura apariencia. Los seres humanos de verdad somos tentados a vivir por apariencias. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Nos gusta muchas veces parecer lo que no somos. Somos tentados a vivir de esa manera. Esta gente que llegó aquí a habitar Samaria, fíjese lo que dice la escritura. En el versículo 24 dice, trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de allí, menciona ahí todos los pueblos, ¿no? Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Les pasó prácticamente lo que nos pasó a nosotros. Recuerda que nosotros somos llamados el pueblo gentil. Así nos menciona la Biblia, que fuimos adoptados porque el pueblo original de Dios son los hebreos, son los judíos, son los hebreos. Entonces, nosotros vinimos después, no somos hebreos, pero fuimos adoptados ante la situación de que los hebreos, los hijos de Dios, lo desconocieron. Entonces Dios nos dio a nosotros la oportunidad también de llegar a formar parte de su pueblo escogido. Y por eso que nos llamamos sus hijos, por eso que nos llamamos su pueblo. Esta gente le tocó una situación parecida. Ellos no eran los dueños de la tierra de Samaria. No eran dueños de la bendición que tenía esta tierra de Samaria. No eran ellos los dueños de la bendición del Dios de Samaria y del Dios del pueblo de Samaria, que habitaban en Samaria. No, ellos eran extranjeros y llegaron allí. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice que cuando llegaron ellos, y ellos, dice que no tenían a Jehová, como no tenían temor de Dios, como no tenían temor de Jehová, ellos tenían otros dioses. Entonces, ¿qué sucedió? Llegaron leones y se los comían, los mataban. Llegaron leones y los mataban. Una mortandad terrible, una mortandad terrible. Entonces le dijeron a algunos consejeros al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Fíjense, no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ahí es donde cae aquella palabra que se menciona tanto y que incomoda tanto, que la paga del pecado es muerte. Y cuando la ley se dicta, hay un argumento legal que funciona en todas partes del mundo, donde dicen que el desconocimiento de la ley no quita la culpa, no me exime de la responsabilidad. Es que yo no sabía, ¿verdad? Yo puedo llegar y aparcarme en un lugar donde es prohibido, pero yo no vivo en ese pueblo y me aparco en ese lugar, pues van a llegar y me ponen la multa. No, miren, no me ponga la multa porque como yo no soy de aquí, yo no sabía. No, señor, pero es que aquí es prohibido, así que tome la multa. No me la quito. El desconocimiento de la ley no quita la culpa. Y entonces eso le pasó a esta gente.
Ellos pudieran haber dicho, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Y nosotros no somos hebreos, no tenemos la obligación de conocer la ley, pero por no conocer la ley, por no obedecer la ley, por no tener el conocimiento de la ley de Dios, llegaron leones y los mataban, los estaban exterminando. Y entonces, ¿qué hace el rey de Asiria para tratar de resolver el problema? Manda, dice, alguno de los sacerdotes, dice, que trajiste de allá y vaya y habite ahí y los enseñe la ley del Dios del país. Manda un sacerdote de esos que conocen la ley para que le enseñe a esta gente cuál es la ley del Dios de Israel. Ellos no temieron a Dios y ese fue el principio de su calamidad. No temieron a Dios. Bueno, posiblemente eran religiosos, pero no eran religiosos en el sentido de adorar a Jehová. Se relacionaban con gente religiosa, pero no adoraban al Dios verdadero. Se relacionaban quizás con personas que aunque conocían un poco de Dios, pues no les importaba mucho ese Dios, sino que ellos estaban enfrascados en adorar a sus dioses. Y esto nos debería de hacer pensar que en el mundo cristiano, fíjese que voy a hablar del mundo cristiano, en el mundo cristiano, mi salud espiritual depende de las personas con que yo me asocie, de las personas con quien yo me junto. En la iglesia cristiana hay personas que son sinceras con Dios, sinceras con las personas, pero hay personas que no lo son. Hay personas que viven de apariencias, como estos extranjeros que llegaron a habitar Samaria, que llegan a la iglesia, al lugar donde está Dios, al lugar donde se adora a Dios, al lugar donde se alaba a Dios, al lugar donde se habla de Dios y donde se disfrutan momentos espectaculares en la presencia de Dios, pero no, su corazón no está totalmente interesado en ese Dios. Y entonces practican un montón de cosas que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Toman, y eso está de moda hoy, toman partes de las escrituras que son buenas, que son agradables, pero desechan muchas de aquellas partes de las escrituras que les parecen que no son muy buenas, que no son muy agradables. Y entonces dicen lo que hemos dicho ya no sé cuántas veces, esto no es para nosotros, sino era para aquellos. Esto no es de Dios, esto se dijo para un pueblo, esto se dijo para esta gente, esto sí, pero no es para mí. Pero cuando la palabra habla de bendición, yo la quiero. Pero cuando habla de corrección, no es para mí. Entonces, es gente que realmente no quiere vivir la vida cristiana. Es como que nosotros dijéramos, bueno, las reglas de la casa son buenas y me favorecen, pero las reglas de la casa, cuando no me favorecen, pues son malas reglas. Y entonces yo, pues no voy a obedecerlas. Pero el no obedecer las reglas de la casa implica una consecuencia. Y eso le pasó a esta gente. Eso le pasó a ellos. Y era porque realmente no, aunque llegó el sacerdote, y les quiso enseñar, pues posiblemente que no les entusiasmó mucho, no les entusiasmó mucho. Y si algunos quizás se arrepintieron y dieron muestras de cambio, pues fue porque tenían unos buenos evangelizadores que se llamaban leones. Y entonces llegaron a evangelizarlos los leones y hacerlos que empezaran a buscar al Dios verdadero. Hay muchos que esperamos que nos lleguen las calamidades. Hay muchos que esperamos que nos llegue la crisis. Hay muchos que esperamos para buscar a Dios que nos lleguen los problemas, las enfermedades. No buscamos a Dios si no hay algo que nos empuje, si no hay algo grave que nos empuje. Mientras hay algo que lo podemos resolver aparentemente por nuestros propios medios, pues no buscamos a Dios. No buscamos a Dios. Y hasta nos formamos ese argumento que yo escuchaba cuando era niño. No molesten a Dios por esas tonteras, hombre, si Dios está muy ocupado. Entonces, buscamos a Dios estrictamente cuando sentimos que ya no podemos más. Y luego, cuando el problema es resuelto, cuando la enfermedad es sanada, cuando la situación está tranquila, entonces otra vez me vuelvo a olvidar de Dios y me alejo de Dios. Entonces, vea que mandaron un sacerdote para que les enseñara, pero esas enseñanzas de ese sacerdote pues no fueron muy buenas, puesto que ellos
esta gente, si hubiesen reparado y si hubiesen valorado, porque muchas veces, fíjense, las crisis llegan a nosotros para empujarnos a buscar a Dios. No tenemos otra forma, ¿no? Esta gente, si los leones no hubieran llegado, no hubieran comenzado a buscar a Dios. Entonces dice aquí, pero cada nación, cada uno de los grupos étnicos que habían llegado a Samaria, dice, hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Los lugares altos, los lugares de adoración que habían hecho los hebreos, los hijos de Dios, ellos los ocuparon para poner sus dioses. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron, dice ahí, irá a los dioses de los nombres que hicieron ahí. Temían a Jehová. Empezaron a creer en Dios. Empezaron a creer en Dios. Dice el versículo 32, tenían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos. ¿Qué sacrificaban para ellos? En los templos de los lugares altos. Entonces ellos empezaron a hacer su propia institución de sacerdotes. El sacerdote no era puesto por el pueblo. Los hebreos no podían poner sus sacerdotes. Los sacerdotes había una línea, cómo iban, de dónde venían los sacerdotes, y era de la tribu de Leví. No podían ser fuera de esa línea que Dios había establecido. Sin embargo, dice que ellos, los habitantes, cuando les enseñaron, cuando el sacerdote llegó, que no debía haber sido muy convincente que llegamos, entonces ellos hicieron sus propios dioses. Su conversión realmente no era verdadera, puesto que no se habían convertido, no se habían arrepentido, no se ofrecía sacrificio sobre el altar de Dios a Jehová, sino que en esos lugares donde antes se ofrecían sacrificio a Jehová, ellos lo pusieron ahí y posiblemente que hacían algún rito para Jehová, pero a la par tenían ahí los santuarios para sus dioses, los santuarios para sus dioses. Entonces dice, temían a Jehová, empezaron a creer en Jehová, el Dios, como creían en cualquier otro Dios. Hay mucha gente que no le escuchaba en estos días un poquito en algunos programas de televisión, donde se habla sobre cuando la gente tiene problemas o no, pidámosle a este Dios, pidámosle a este otro Dios, pidámosle porque este es el que de los ¿cómo que decían? De los casos perdidos, ¿verdad? A este pidámosle porque este es experto en resolver casos perdidos. Y entonces se arma todo el año. Si usted ve los calendarios que a nosotros nos comparten en los establecimientos comerciales a final del año, la mayoría de ellos tienen cada día un nombre de un dios. Y nosotros decimos, ah, no, pero que esos no son dioses, esos son, y les damos un nombre, pero realmente son objetos de adoración. Y la adoración solo se le debe rendir a Dios. Entonces se convierten en dioses y la gente comienza a tener muchos dioses. Claro, dice, nosotros creemos en Dios y tienen un nombre superior, pero abajo de ese Dios hay otros dioses de una categoría un poco menor, pero a los cuales ellos también adoran. Y quizá hay algún momento en que dejan de buscar al Dios verdadero por buscar a esos dioses que están abajo, en esa categoría inferior, porque se cree que es más fácil que me puedan oír. Aquel Dios supremo está tan ocupado, hay tanta gente que le está pidiendo que quizá no va a lograr escuchar lo que yo le estoy pidiendo, ni poner atención a lo que yo estoy necesitando. Pero ese Dios que está más abajo estará menos ocupado porque él tiene especificado su trabajo, ¿verdad? Este es el Dios de esto, este es el Dios que va para el otro, este es el Dios que va para el otro, entonces tendrá menos trabajo que el otro que es el Dios de todo. Entonces, estos hombres hicieron eso. Ellos trataron de resolver el problema de los leones que los mataban, haciendo altares para Dios, de acuerdo a la enseñanza que el sacerdote les había dado, pero no parecía como que el sacerdote les enseñó muy bien desde el momento en que ellos no desecharon a sus dioses, no desecharon a sus otros dioses, sino que se quedaron compartiendo su adoración con los otros dioses. Ahora, este sacerdote tampoco enseñó muy bien, porque tampoco renegó cuando esta gente puso sus propios sacerdotes que ofrecieran sacrificio a sus dioses, en algún momento a Jehová, pero en la mayor parte de los momentos a sus otros dioses, dicen.
temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y el verso 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, o sea, no lo respetan, ni hacen según la ley que les había sido enseñada por el sacerdote. Y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Entonces ahí menciona lo que Dios dice, pero la ley de Dios estaba establecida para su pueblo en un principio, ahora sabemos que es para todos nosotros. Entonces cuando yo digo, miren, esa ley no es para mí, estoy actuando como estos hombres que llegaron a habitar Samaria. Porque me gusta estar en Samaria, me gusta estar en el lugar donde Dios derrama bendición, me gusta estar en el lugar donde se dice que fluye leche y miel, me gusta estar donde la presencia de Dios está, me gusta estar cerca de aquel lugar y saber que esa es tierra de bendición, pero no me gusta, pero no estoy de acuerdo en despojarme de todas aquellas cosas que me separan de Dios, que me alejan de Dios, que impiden que aunque yo esté parado en la tierra de Dios, en tierra bendita, que el fruto de esa tierra sea bendición para mi vida. Porque igual yo sigo teniendo la misma clase de vida que tenía antes. No se ofrecían sacrificios solamente para Jehová, se ofrecían sacrificios para otros dioses. Y cuando no tememos a Dios, créame que las circunstancias se vuelven más difíciles. Las circunstancias difíciles llegan para los hijos de Dios o para los que no se han acogido a ese milagro maravilloso que hizo Jesús. Llegan a todos, pero las circunstancias se vuelven más difíciles cuando yo no temo a Dios, cuando yo no suelto esas cosas que me alejan de Dios, cuando yo no me aparto de esas cosas que me alejan de Dios. Si bien yo puedo decir, pues yo no sabía, sí, pero cuando llegamos a Samaria, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al lugar donde se nos enseña la palabra de Dios, cuando llegamos al lugar donde se adora a Dios, entonces deberíamos de cambiar de actitud. Nuestra actitud debería de ser diferente. Nosotros deberíamos de evolucionar, deberíamos de tener una metamorfosis y nuestra vida debería de ser distinta. Sin embargo, no es así. Muchas veces no es así. Así que estamos llenos de lugares donde hay mucha gente se cree santa y digna de poder condenar y juzgar a los demás, pero sus vidas no son nada de santas, no tienen nada de dignas y no adoran al verdadero Dios, porque si siguiéramos la ley de Dios, no tomaríamos tantas actitudes que en este tiempo tomamos. Las iglesias no estarían en crisis, las familias no estarían en crisis, la sociedad no estaría en crisis. Entonces decimos que adoramos a Dios, pero realmente no adoramos a Dios. La enseñanza de la palabra está ahí, la palabra está ahí, se enseña, pero no la asimilamos, no la hacemos nuestra. Y preferimos decir, es que yo traigo aquello, es que esto yo voy a morir practicando lo que me enseñaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, es la herencia de mis padres. Quiero servir a Dios, pero no quiero despojarme de aquello que me aleja de Dios. De aquello que, y algunos hasta justifican, es que si Dios me lo puso, entonces es que ha de ser bueno, pues, si Dios, esto no fuera bueno, entonces Dios no lo hubiera permitido. Qué cosa más terrible es poder llegar a la tierra bendita, es poder habitar en tierra bendita y no conocer al Dios de la tierra bendita. Y no poder conocer a ese Dios maravilloso. Y no permitir que ese Dios maravilloso cambie mi vida. Y yo pretenda vivir de la apariencia de que soy porque hago cosas que agradan a ese Dios, porque hago cosas que el pueblo de ese Dios hacía, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo otras cosas que no glorifican el nombre de Dios, que no honran el nombre de Dios y que no bendice a nadie, ni siquiera a mí mismo. Entonces, esa es una vida de apariencia. Nosotros podíamos juzgar, esa señora vive de apariencia, ese señor vive de apariencia porque pretende que nosotros creamos que tienen dinero, pero son bien pobres. Esos viven de apariencia porque mire, allá anda en un buen carro, pero no tienen ni para comer. Andan de apariencia porque viste ropa fina, pero tienen unas deudas tan grandes que ya no las dejan vivir, que ya no lo dejan vivir. Pero ¿y yo? Yo que juzgo de esa manera, estaré verdaderamente
¿cómo diríamos? Capitalizando esa bendición de estar en Samaria. Estaré trayendo como bendición para mi vida habitar en Samaria, la tierra de ese Dios maravilloso, la tierra del pueblo de Dios. ¿Estaré de verdad valorando eso? ¿O sencillamente me trajeron y yo no quería? Yo no quería estar aquí. Yo estoy aquí porque me trajeron. Yo estoy aquí porque me obligaron. Yo estoy aquí porque me dio pena decir que no. Yo estoy aquí porque me confundí. En un momento me emocioné. Pero sigo ahí aparentando que soy sincero. Es que eso es lo terrible. Aparentando que soy sincero. Y eso es una vida de apariencias. Y lo que trae como consecuencia eso es que hay crisis en la vida de la persona. Hay crisis en la vida de la persona. No hay verdadero gozo, no hay unidad, no hay nada que yo pueda decir que bendice mi vida. Dios en su palabra es claro con lo que quiere para nosotros y Él establece en su palabra lo que debemos hacer los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son personas que necesitamos romper con el pecado. El pecado puede estar acechándonos a nosotros y puede que en algún momento nos toque. Si todos somos pecadores, pues no nos podemos llamar santos, no hay uno limpio, dijo Jesús, no hay uno bueno. Pero necesitamos romper ese vínculo con el pecado. Si nosotros venimos arrastrando pecado o en algún momento el pecado nos gana, yo debo romper ese vínculo con el pecado. Decíamos el domingo, qué bueno es, qué fácil es echarle la responsabilidad a Dios y decirle, Dios, quítame ese vicio, Dios, quítame este instinto, quítame, Señor, esta debilidad. Es que Dios no nos va a quitar nada de eso. Nosotros tenemos que entregar a Dios el pecado, tenemos que entregar a Dios esa debilidad, tenemos que entregar a Dios ese deseo de pecar, porque si yo no lo entrego en las manos de Dios, eso seguirá estando conmigo. Seguirá estando conmigo. Es que Dios no nos obliga, pero yo tengo que entregar ese vicio, tengo que entregar ese instinto, tengo que entregar ese impulso, tengo que entregar ese deseo en las manos de Dios para que ese deseo no me siga gobernando. Necesitamos romper con el pecado. No hay otra forma. No podemos hacer como hizo Acán. No tomen nada del anatema. Yo lo voy a tomar por si acaso en el futuro y lo guarda. Y entonces aparentemente un hombre que luchó una batalla que fue ganada de una manera espectacular y que estaban en santo celebrando, pero de repente eso acarrió maldición sobre el pueblo y empezaron a tener crisis. ¿Por qué? Porque una persona no hizo lo que Dios había dicho que hicieran. Necesitamos romper con los ídolos o con esas cosas que nos amarran, con esas cosas que me apartan de Dios, con esas cosas que me alejan de Dios. Es que cuando la Biblia habla de ídolos no se refiere solo a imágenes, se refiere a personas, se refiere a costumbres, se refiere a prácticas que nosotros tenemos que nos amarran y que nos alejan de Dios. Para algunos es tan irrelevante, fíjese, y algunos padres gastan mucho dinero en comprarle a sus hijos esa clase de juegos electrónicos que son violentos, que tienen un contexto espiritual oscuro, violencia, sexo, y los niños aprenden a matar y aprenden a hacer cosas libidinosas en esos juegos y aprenden a disfrutar ver esas batallas y a pelear con esos monstruos, y algunos de esos monstruos son hasta buenos, ¿verdad? Aparentemente en el juego son buenos. Y los empezamos a meter en ese mundo sin darnos cuenta. Pero de repente ese niño ya no quiere orar, ese niño ya no quiere compartir con la familia, ese niño ya no quiere ir a la iglesia, ese niño tiene pesadillas, ese niño tiene crisis. ¿Por qué? Porque aparentemente nosotros nos pareció tan inocente. Tan inocente. ¿Qué puede ser esa figurita que me regalaron, verdad? La persona amiga mía me regaló una imagen porque ellos creían en esa imagen, me la regaló y yo la pongo por ahí, la guardo en mi casa, ¿no? Parece tan inocente, pero son objetos de idolatría. Parece tan inocente un juego como esos de los que yo les menciono, pero son objetos de idolatría porque me alejan de todo y principalmente me alejan de Dios.
porque ocupan un lugar que debería de ocupar Dios. Un tiempo que debería ser para la familia o para buscar la presencia de Dios. Necesitamos romper con los ídolos. El apóstol Juan decía, hijitos, al final de su primera epístola a la iglesia universal, hijitos, a la iglesia cristiana. Juan no le estaba hablando a la iglesia universal, al mundo sin Cristo. Le estaba hablando a personas que habían conocido a Cristo. Les decía, hijitos cristianos, hijitos evangélicos, hijitos religiosos, guardaos de los ídolos. Cuídense de los ídolos, porque los ídolos están ahí alrededor de nosotros, disfrazados de muchas maneras. Disfrazados de muchas maneras. Ahí están los ídolos. Y hace poco tuvimos un desfile de ídolos tremendos, disfrazados de una celebración, y muchos cristianos fueron parte de esta celebración. Muchos cristianos fueron parte de esta celebración. Se involucraron en esa celebración sin darse cuenta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto es serio. Parece, ay, qué fanáticos, ay, qué extremistas. Es que con Dios no hay medias tintas, mi hermano. Con Dios somos blancos o somos negros, no hay grises de por medio. No hay forma de entrar al cielo. Mira, señores, que a mí me puse en la línea en la medida de espiritual. Yo tengo 8.5. Déjame entrar porque la nota mínima es 6. No hay nota mínima. O tenés 10 o tenés 0. Es que esa es la lógica de Dios. O cumplir la ley o no la cumplir, dijo. El que rompe un mandamiento, dijo, los quebranta a todos. Entonces no podemos decir nosotros, que solamente eso, porque de todos modos, pues yo no sabía, que estos hombres no sabían y los leones los estaban matando. Dios es celoso, no comparte su gloria con nadie. Necesitamos romper con aquel egocentrismo que nosotros tenemos. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, recomienda Pablo a los filipenses. Nada hagan por ego, por parecer buenos, por parecer santos, sean honestos, sean sinceros, quiere decir eso. Y debemos entrar en nuestra adoración. En el Salmo 95:6, fíjese, recomienda así el salmista: venid, adoremos y postrémonos. ¿Delante de quién? Del Dios de los cielos. Venid, adoremos y postrémonos delante del Dios de los cielos. Y si todavía nos queda duda, los adoradores, dice, los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Es necesario que lo adoren. Dios espera que tú y yo no seamos aparentes, no seamos cristianos aparentes, cristianos de apariencia, cristianos que pretendamos ser lo que no somos. En algún momento seremos tentados a hacerlo, pero el truco en esta cosa es, quizás la clave en este asunto, no voy a usar la palabra truco, la clave en este asunto es cambiar de actitud. Es cambiar de actitud. Es que Dios no te va a obligar. Es que sería bien fácil, ¿verdad? Que Dios mueva la mano y todos dimos la vuelta 180 grados y ahora somos diferentes. Pero Dios nos da la oportunidad de poder elegir a todos. Y no hay nada que sea imposible para los hijos de Dios. No hay nada que sea imposible. Todo lo podemos hacer si nosotros nos interesamos en hacerlo. Si ponemos en las manos de Dios esa circunstancia. Si ponemos en las manos de Dios ese vicio. Si ponemos en las manos de Dios esa inclinación. Si ponemos en las manos de Dios eso que me está alejando de Dios. Pongo en las manos de Dios y le digo, Señor, te lo entrego. Pero si te lo entrego quiere decir que ya no me queda a mí. Yo no puedo decir, mi hermano, le voy a entregar esto, tome, se lo entrego y quedarme con una copia en mis manos. Es ilógico. Cuando yo entrego algo, deja de ser mío. Lo entrego, lo cedo, lo doy. Entreguemos nuestra vida al Señor. Entreguemos nuestras inclinaciones a Dios. Entreguemos nuestros vicios a Dios. Entreguemos nuestras iniquidades al Señor. Entreguemos nuestros deseos malos en las manos de Dios. ¿Por qué Israel? Me preguntaba yo. ¿Por qué Israel
al final de este capítulo 17 lo dice, pero lo dice al principio del capítulo 17. ¿Por qué Israel fue? Fíjese que dice la escritura es bastante dura. Dice, fue desechado. Versículo 20, miren. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Fíjese qué dura era la relación de Dios con su pueblo. ¿No le parece que es bien linda la relación que hoy podemos tener con Dios a través del sacrificio de Jesucristo? A través del sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos una gran ventaja sobre este pueblo, porque hay alguien que aboga por usted y por mí, porque hay alguien que pagó la culpa que usted y yo teníamos, porque hay alguien que viene y se para frente al Padre e intercede por nosotros. Eso no lo tenía este pueblo. Ellos tenían que llevar un sacrificio, pero el sacrificio era un círculo vicioso. Y dice que cuando ellos pecaron, Dios los desechó. ¿Qué es desechar? ¿Qué es lo que se desecha? Lo que no sirve, eso es lo que se desecha. Y este pueblo a los ojos de Dios no servía. ¿Y será que este pueblo habrá sido mucho más pecaminoso que nosotros, los que estamos ahora? Le aseguro que no. Le aseguro que no. Porque igual ellos no obedecieron a la ley de Dios como nosotros no obedecemos a la ley de Dios. Miren lo que dice aquí en el verso 9, verso 7, dice ahí, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Nosotros al principio yo no podía creer que Israel, aun siendo cautivo, ellos no podían tener dioses diferentes a Jehová. Cuando leo la escritura me doy cuenta que tenían más dioses ajenos al Señor, pero cantidad de dioses, y que en el desierto iban cargando esos diositos, y cuando llegaron a la tierra prometida, ahí vaciaron sus maletas donde estaban esos dioses, y adquirieron otros dioses que estaban ahí en los lugares donde ellos vivieron, porque no hicieron lo que Dios dijo cuando entraron a la tierra prometida. Se relacionaron con la gente, las mujeres casaron con los hombres con las mujeres que habitaban, entonces se llenaron de idolatría. Entonces dice, Dios, ¿qué es lo que hizo este pueblo? ¿Qué es lo que generó el descontento de Dios? Que ellos pecaron e hicieron muchos dioses y tuvieron muchos otros dioses aparte de Jehová su Dios. Hicieron pecado. Para Dios, que nosotros dediquemos el tiempo que debemos dedicarle a Él y lo dedicamos a otra cosa que riñe con la honra y la gloria de Dios, eso es pecado. Por si no, pero yo voy el domingo a la iglesia, qué bueno, lo felicito. Pero cada vez que hacemos cosas, dedicamos tiempo que no haciendo cosas en lugares que no honran y glorifican al Señor, estoy pecando. Extremo, Dios es extremista, es extremo. Luego dice aquí en el verso 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Hicieron secretamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos secretamente? ¿Acaso hacemos secretamente cosas buenas? Pudiéramos ser que somos muy discretos, pero normalmente las cosas malas las hacemos en secreto. Nos escondemos para hacerlo. No queremos que nadie se entere. Y entonces buscamos los lugares más apartados, buscamos los lugares más oscuros, buscamos que la gente no nos conozca, buscamos lugares donde no hay nadie que puede conocerme porque yo quiero hacer cosas malas. Y eso hacía el pueblo de Israel. Dice que secretamente, aparentemente ellos estaban siguiendo la ley de Dios, aparentemente ellos cumplían con la ley de Dios, pero dice que secretamente ellos hacían cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Y cuáles eran las cosas no rectas? Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Ellos edificaban lugares altos. ¿Qué era un lugar alto? Un lugar de adoración, donde se ofrecían sacrificios y cultos a Dios. Pero ellos no ofrecían ese sacrificio de culto solo a Dios Jehová, sino que lo hacían con otros dioses.
Y Dios no es bobo. Dios no puede ser burlado, dice las escrituras. Levantaron estatuas e imágenes, dice en el versículo 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Acera era uno de los dioses más populares entre los pueblos. No era específica, esa diosa no era específica de Babilonia. Esa diosa era una diosa de muchos pueblos, de muchas naciones. E Israel se adhirió a esa adoración. Y entonces ya no solo tenían altares a Dios, sino que levantaron secretamente imágenes y las pusieron en lugares altos para ofrecerle sacrificio y adoración. Luego dice en el versículo, fíjese, en el versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. O sea, Dios sacó a las naciones de Samaria, les dio fuerza, les dio poder, les dio inteligencia a los hebreos para que derrotaran a todos, y se suponía que esa gente tenía que salir. Ahora salen los hebreos y regresa esta gente. Pero los hebreos, cuando estuvieron en esa tierra, no adoraron a su Dios que los había sacado de Egipto y que los había llevado 40 años por el desierto y que ahora los había hecho entrar en una tierra que ellos jamás hubieran conquistado por sí mismos. Se adhirieron a las deidades que habían en ese lugar y empezaron a ofrecer también incienso a esas estatuas, a esos dioses. Y luego dice el verso 12, estamos viendo el por qué Dios sacó a Israel, a los hebreos de ahí, ¿no? Y luego dice ahí, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer eso. ¿Qué es lo que dice Dios que no debemos hacer? Leamos los 10 mandamientos. ¿Qué le parece? Desde los primeros 4 mandamientos que nos dice qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer en nuestra relación con Dios, hasta los 6 mandamientos subsiguientes que dicen qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer en nuestra relación con las personas. Jesús dijo, honra a Dios, ama a Dios, pero ama a tu prójimo también contra ti mismo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy? Desde la actitud más simple hasta la más complicada, la más fuerte, nosotros estamos quebrantando este mandamiento, es la ley de Dios. Primero, muchas veces no honramos solo a Dios. Hay cosas que se interponen entre Dios, Jehová y nosotros. Están allí en un término medio y que ocupan nuestro tiempo y que ocupan nuestro espacio. No amamos al prójimo como a nosotros mismos porque hay muchas actitudes de nosotros que en vez de bendecir a la gente, les causa daño. Comentarios. Puede ser un comentario. Puede ser un comentario. Un comentario que pudiéramos nosotros creer que es correcto. Leí hace poco dicen, no sé si será cierto, pero lo han escrito así y se lo adjudican a Sócrates. Llegó un amigo de Sócrates y le digo, ¿ya sabes lo que está pasando con aquel amigo nuestro? No, le dice, te lo voy a contar, espérame. Lo que me vas a decir, le dice Sócrates, que es considerado un gran sabio, filósofo, de ese amigo, ¿es verdad? No, le digo, no sé, yo solo lo escuché y te lo quiero compartir. Ah, o sea que no sabes si es verdad. Segunda pregunta que te voy a hacer. ¿Lo que me vas a decir del amigo es bueno? No, al contrario, es malo. O sea que ni es verdad ni es bueno. Y la última pregunta, ¿lo que me vas a compartir me ayuda en algo? ¿Es útil que yo lo sepa? No creo que te sirva. Entonces, me vas a decir algo que no es cierto, algo que no es bueno y algo que no me sirve. Entonces, ¿para qué me lo vas a decir? No me digas nada. Pero nosotros muchas veces hacemos comentarios de los demás que no sabemos si son ciertos solo porque lo dijeron. Y empezamos dentro de la iglesia, mi hermano. No lo voy a decir perdona, pero esa es la realidad que vivimos nosotros. Muchos cristianos se encargan de diseminar chisme dentro de la obra del Señor, que en vez de a hacer que la iglesia se mantenga unida, la iglesia se dispersa. Y entonces estamos pecando.
porque estamos quebrantando la ley de Dios que dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Ninguno de nosotros se va a atrever jamás a decir, mire, le voy a contar lo que ando haciendo yo. No lo va a hacer, no lo va a hacer, pero sí lo hacemos de los demás. Sí nos damos el permiso a veces de hacerlo de otras personas. Y ahí estamos quebrantando la ley de Dios porque no estamos amando al prójimo como me amo yo mismo. Por eso es que Jesús te enseñaba en aquel texto que se dice la ley de oro, ¿verdad? Todas las cosas que quieran que los hombres hagan contigo, hacerlas tú con ellos también. Tú quieres que te bendigan, bendice a los demás. Pero si tú empiezas a maldecir y a acarrear lodo sobre los demás, lo mismo va a suceder para ti. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Yo no puedo sembrar mangos y cosechar melones. Es imposible. Entonces, cuando yo siembro vientos y cuando yo siembro tormenta y cuando yo siembro cosas malas, eso es lo que yo voy a cosechar. Eso voy a recoger del árbol que sembré. El pueblo de Israel fue desechado, según lo vimos hace unos minutos, por haber pecado, por haber ignorado la ley de Dios, por haber hecho secretamente, queriendo aparentar que eran un pueblo fiel a Dios, cosas que no agradaban a Dios, por haber levantado ellos con conciencia, ídolos que quitaban su atención de Dios, que quitaban su tiempo de Dios, que quitaban su dinero, vamos a decir, sus pertenencias de Dios, y las dedicaban para aquellos otros dioses. ¿Cuánto dinero nosotros, como hijos de Dios, dedicamos para cosas que no agradan a Dios? Quedémonos hasta ahí. Por haber servido a ídolos y haber ofrecido sacrificio. Y aun cuando Dios, fíjese, fue tan lindo que les envía profetas, dicen que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Dios envía profetas para que los amonesten, o sea, para que les enseñen, para que los recriminen, para que les digan lo malo que están haciendo, quiere decir esto. Y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mi mandamiento y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel cuando fueron reconvenidos a través de los profetas por Dios? Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos. Y el pacto que Dios había hecho con sus padres no sirve. No sirve. Eso es para gente ignorante, ¿no? Eso es para gente boba. ¿Cuántas personas viven de esta manera en este tiempo, hermano? De apariencias. Secretamente hacemos cosas que no agradan a Dios, pero públicamente hacemos cosas que agradan a Dios. Secretamente vivo una vida en oscuridad, pero públicamente me muestro como ángel de luz. Secretamente practico muchas cosas que no honran a Dios, pero públicamente soy el líder o el cristiano excelente, ¿no? Que muchos pudieran decir, yo quiero imitar y quiero ser como esa persona. Dios está hablando a mi vida y está hablando a tu vida hoy. Dios está enviando una palabra para ti y para mí. Y nos dice esta noche, no vivas de apariencias. No vivas de apariencia. Conviértete en un adorador verdadero. Que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Que tengamos mucho cuidado con esos ídolos que aparecen alrededor de nosotros. Que seamos verdaderos interesados en cumplir la palabra de Dios y que valoremos el regalo precioso de esa palabra bendita que ha quedado para nosotros y valoremos conscientemente, con toda conciencia, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para tu vida y para mi vida. Si nosotros no hacemos eso, estamos en la tierra prometida, mi hermano, mi hermana. Estamos en Samaria, estamos en la tierra prometida, en la tierra del pueblo de Dios, en tierra santa, en tierra de la cual fluye leche y miel, pero esos beneficios no serán nuestros. Vendrán leones y nos destruirán.
Y luego nos quejaremos, ¿por qué tanta crisis? ¿Por qué tanto problema? Pero nosotros mismos hemos ignorado la palabra de Dios. Nosotros mismos hemos ignorado los mandamientos de Dios. Nosotros mismos hemos hecho cosas encubiertamente que no agradan a los ojos de Dios. Y entonces estamos acarreando maldición sobre nosotros y haciendo realidad en nosotros las consecuencias de no obedecer. En algún momento pudiera llegarse a decir, bendito Jesús que vino a morir por mis pecados, pero qué terrible fuera que nosotros tuviéramos en ese tiempo cuando dicen, Dios los desechó. Pero no nos aprovechemos de la ventaja de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No avergoncemos a nuestro Señor y Salvador. No le quitemos la gloria. No menospreciemos su sacrificio. Volvámonos verdaderos adoradores. Que las apariencias queden para otras personas, pero no queden para ti. Que otros vivan en apariencia, pero no tú, no yo. Esta noche hagamos un compromiso de esforzarnos por buscar a Dios en espíritu y en verdad, por seguir los mandamientos de Dios, por interesarnos en escudriñar las escrituras, por valorar las escrituras y de verdad que no solo sea una verbalización, lámpara es a mis pies tu palabra y no me interesa la palabra de Dios en la mayoría de mis actitudes. Que esa palabra se vuelva realidad en nosotros, es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de adorar. Que no pongamos a la par de nuestro Dios maravilloso otros dioses que ocupen un espacio que le corresponde a Él. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra es clara, Señor, y puede parecer dura en determinado momento. Tu palabra es clara, Dios. Y tú no dejas nada difícil de entender en ella. Cuando yo digo que tu palabra es difícil de entender, es una simple excusa para no seguirla, para no obedecerla. Excusa que me pone el enemigo para justificar mis fallas, para justificar mis errores. Y culparte a ti por no ser tan claro en tu palabra. Pero qué más clara es tu palabra que lo que hemos leído ahora. Tú no quieres que seamos idólatras, tú no quieres que vivamos en pecado, tú no quieres que estemos levantando ídolos y ofreciendo inciensos y sacrificios a otros ídolos, que no sea a ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y tú eres la única persona a quien debemos adorar en espíritu y en verdad, quiere decir con todo lo que nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Permita, Dios, que esta noche mi corazón sea tocado a través de esta palabra. Padre, yo oro para que mi corazón sea tocado y el corazón de mis hermanos y hermanas también. Y pretendemos hacer un pacto ahora, Señor. Y nos comprometemos quizás. Espero que haya, si tú estás viendo conmigo esto, comprométete con Dios ahora. No conmigo, comprométete con Dios. No con una iglesia, comprométete con Dios. No con un pastor, comprométete con Dios. Dios, me comprometo a transformar mi modo de caminar. Me comprometo contigo, Señor, a guardarme de los ídolos. Me comprometo contigo a convertirme en un adorador que te adore en espíritu y en verdad. Me comprometo contigo a desechar todas aquellas cosas que me apartan de ti, Señor. A no participar de todo aquello, Señor, que no lleva honra y gloria a tu nombre. A buscar de tu presencia cada día. Y agradecerte todos los días de mi vida tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por amarme tanto. Gracias por tenerme en la tierra bendita, en la tierra prometida. Gracias por darme un lugar, Señor Jesús, en tu pueblo. Gracias por abrirme un espacio en la tierra que fluye leche y miel, Señor. Gracias por poner protección en mi vida para que los leones no me devoren, no me maten. Y yo pueda disfrutar de las bendiciones tuyas en la tierra que tú has puesto para mí, Señor.
Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos. En el nombre glorioso de Jesús.